Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos, chicas? Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas tardes. Discúlpeme acá que acá me está mandando un mensajito. A ver, esperando que se encuentren bien, les doy la más cordial bienvenida a esa semana 12. Quien les habla, su profesor Alfonso Inostroza, Alzamora, alias Alfo, para poder iniciar la semana 12 y pues para cualquier duda o consulta ya saben que en cualquier momento me pueden interrumpir, levantar la mano, les doy la palabra, pueden también utilizar el chat y aquí estamos en el Centro PRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para poder dar inicio. Les recuerdo que el día lunes estuvimos dando el solucionario de las preguntas de esta semana, comentando ciertos pormenores y pueden revisar el video del día lunes en el área de consejería académica todos los lunes a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tenemos 2 horas ahí que ustedes pueden luego recurrir a la grabación o pueden en todo caso también entrar en ese espacio, aunque para ustedes creo que es un poquito complicado porque se les cruza con otros cursos también. Pero bueno, tienen varios horarios. Averígüense también con su tutor el resto de horarios. Está mi colega, el gran maestro Carlos Carcelén, y también la maestra Katiuska Waringa. Así es que los tres estamos en este espacio para poder resolver todas tus dudas, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás, Isaac? Ahí está el gran Isaac. Espero que también se encuentren bien por ahí todos los chicos y chicas. Vamos a compartir en este momento la diapositiva de esta semana para poder empezar con el tema de esta semana. Ok. Ay, Dios mío, muy bien. Ahí estamos, muy bien. Estamos empezando risueños esta semana. Estamos muy... Estoy demasiado risueño. Bien. Antes de empezar, no sé, por ahí alguna duda o consulta. ¿Alguien que desee tomar la palabra de repente por ahí? Vamos. Les puedo por ahí escuchar. Antes de continuar, voy a tomarme por acá el screenshot correspondiente, ¿ya? Esta semana, a ver, en 3, 2, ahorita, a ver, maquillaje, maquillaje, ahora sí. En 3, 2, 1, listo. Bueno, entramos directamente, como pueden ustedes observar aquí, a las ideologías del siglo XIX. Es un tema bastante interesante y también que ahora para nuestro próximo examen viene, ¿ya? Y vean, pues por acá tenemos las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Oh my God. Vamos a empezar dentro de este tema de las ideologías del siglo XIX, siglo que a propósito, en algunas preguntas, tanto en Historia del Perú como en Historia Universal, se te puede plantear como, es uno de los hechos que ocurrió durante el siglo decimonónico. Cuando dicen la palabra decimonónico, se refiere al siglo XIX, que es otra manera de decirlo, ¿ya? O sea, el 1800 y tanto, ¿no? Tener en consideración eso. Bueno, mira, el conservadurismo. Vamos a empezar con esta ideología. El conservadurismo viene de la palabra conservar y esto es utilizado por los monarcas que han retornado, recuerda, desde el Congreso de Viena y con la Santa Alianza también, que tiene la bendición de la Santa Madre Iglesia Católica, para nuevamente restablecer su sistema absolutista en Europa. Después de la captura del Napoleón, Dios mío, siempre lloro cuando Napoleón lo capturan. Es como que si volviera a vivir esa etapa. Después de la captura de Napoleón, ya esos reyes no tenían a otro gran adversario y pues iniciaron esta reimplantación del antiguo régimen. Clemens von Metternich, recordemos el canciller austriaco, desde Viena orquestó todo este sistema absolutista. Por ello, muchos le llaman el arquitecto de hierro de Europa, ¿no? Y con esto, el conservadurismo se justifica el retorno al antiguo régimen, oponiéndose a todo cambio radical impulsado por el liberalismo. De aquí veremos a propósito el aspecto del liberalismo, pero los principios que representan al conservadurismo son, uno,
mantener el orden social heredado. Acuérdense que desde el siglo XV para el XVI ya las monarquías absolutistas en Europa mantienen los principios del providencialismo, donde el rey es enviado por Dios, el regalismo, donde el poder del rey tiene preeminencia sobre la Iglesia Católica y tiene un gran poder en lo político, y también el centralismo, donde el rey concentraba los poderes y las instituciones del Estado monárquico absolutista. Sin embargo, para cuando el rey tenía que dejar el mando a que va a continuar su política, este pues era el sucesor. Se había estipulado que por línea de sucesión filial directa a nivel consanguíneo, es decir, el hijo mayor, varón en este caso, tiene que continuar la dinastía. Así, los reyes se habían sucedido desde el siglo XVI a través de todas las monarquías que en Europa existen. Los Habsburgo, los Borbones, los Hohenzollern, los Romanov, los Hohenstaufen, los Hannover, etcétera. Y por ende, nuevamente querían mantener el orden social heredado y tener nuevamente sus privilegios, sus gollerías, y así defienden las tradiciones que ya sabemos cómo son, las del antiguo régimen, y también defienden a la iglesia. Bueno, pues la iglesia como institución siempre ha jugado a doble cachete. Antes la iglesia estuvo apoyando ciertas propuestas de la ilustración. Era un pseudo apoyo, ¿no? Y ahora la iglesia está con los monarcas y dice, ¿no? Les damos su bendición. Aquí está entonces Metternich. Pero ahora viene lo más lindo. Viene el liberalismo. De la misma palabra, ¿no? Que significa libre. Esta ideología era impulsada por la burguesía. Recordemos que esta clase social surgió en la época del Renacimiento urbano comercial, allá en la plena Edad Media, al mismo tiempo que las cruzadas se desarrollaban. Los comerciantes eran estas personas que intercambiaban productos traídos desde Oriente hasta Europa y luego en sus talleres de Europa producían productos que eran vendidos a Asia, a Oriente. Así fueron acumulando fortuna. El capital le da el nombre a la ganancia de producto de las ventas de estos comerciantes y por ende nace ese sistema llamado capitalismo. Su clase social, que es la burguesía, tiene el nombre debido a que las ciudades que empezaron a construirse en Alemania, llamadas burgos, eran pues conformadas por esta clase social y de ahí pues deviene el término burguesía. La burguesía, recordemos que había impulsado con apoyo económico a muchas de las monarquías absolutistas en Europa. De esa manera la burguesía quedaba contenta dándole el poder político a las monarquías absolutistas para no tener que pagar una serie de impuestos en todo su desarrollo comercial de diferentes ligas o rutas de comercio que se desarrollaban entre Europa y Asia. Sin embargo, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII que conformaban la Edad Moderna, el poder político de los monarcas había sido cada vez más abusivo, más autoritario, y esto a la burguesía no le gustó. Por ende, a partir del siglo XVIII, con la Ilustración, se impulsó todo este proceso de grandes cambios que ofrecía una sociedad abierta, democrática, una sociedad de libertades, donde se abolieran todos estos privilegios de las clases nobles o aristocráticas, productos de propias del absolutismo, y a la gente le empezó a gustar. Libertad, la base de la vida; igualdad, donde todos teníamos derechos; fraternidad, que es un trato que representa la dignidad del mismo hombre. Por ende, a partir del momento de la Ilustración nace el liberalismo. Pero ahora en el siglo XIX el liberalismo llega con fuerza. Recuerdan que se sustentó en el uso de la razón y la defensa de la libertad. Entre sus principios podríamos hablar con respecto al liberalismo en varias esferas. Ejemplo, la esfera económica, el liberalismo a nivel económico o a nivel político o a nivel social, a nivel religioso, a nivel jurídico. Hay muchos aspectos en los que podríamos tomar el liberalismo. Vamos a empezar con el aspecto político. El liberalismo político se sustenta en la soberanía popular, es decir, los habitantes de un territorio son aquellos que empiezan a tomar decisiones para el futuro de ese territorio, organizándose políticamente y pudiendo elegir a sus autoridades. De esa manera, la soberanía popular, por ejemplo, fue defendida por el gran filósofo francés Juan Jacobo Rousseau a través de su obra El contrato social. Mencionaba que el poder emana del pueblo y entre el pueblo puede haber un gobernante que sea elegido por ellos mismos, para que ese gobernante represente políticamente
a los pobladores de tal o cual nación. La independencia de los poderes del Estado fue también algo que mucho lo pidió el gran filósofo también francés Charles-Louis de Secondat, o mejor conocido como Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes. Era necesario, decía, la separación de poderes y de esta manera darle independencia a cada uno de los poderes, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, ya que al estar concentrados en uno solo, como era en la época absolutista, esto le da atribuciones demasiado excesivas, vamos a decir, una atribución omnímoda, o sea, demasiado grande a un solo hombre, lo que conllevará al abuso. Vean que esas dos obras, el contrato social y, y el espíritu de las leyes, representan muy bien el liberalismo político. Otros aspectos a nivel político también podríamos mencionar la igualdad jurídica. Todos tendrían derechos y con ellos se eliminarían los privilegios. Donde terminan, donde empiezan los derechos de Rosana, eh, donde terminan los derechos de Rosana, empiezan los de Sally, y donde terminan los derechos de Sally, empiezan los míos. Así, no coartar el derecho de los demás es darle igualdad jurídica a los habitantes de un territorio. A nivel, por ejemplo, económico, el liberalismo económico defiende el libre mercado. Vamos a poner ejemplos. El libre mercado podría haberse desarrollado desde mucho tiempo atrás, sin embargo, las monarquías absolutistas siempre ponían trabas a través de diferentes barreras arancelarias, aduaneras, donde se cobraban impuestos que muchas veces eran el capricho de los reyes por tener el supuesto privilegio de ser dueños del tal territorio. Es así que sin mover un dedo, los reyes sacaban provecho de los grandes negocios de la burguesía. Suponiendo que en la Edad Media, por ejemplo, cuando no había jabón y todos se bañaban una vez o dos veces al año utilizando grasas de animales para poder remover los gérmenes, en ese sentido la carca que se pega al cuerpo. Para más adelante, cuando los primeros comerciantes crearon ya lo que es el jabón, donde las mismas grasas de animales combinadas con compuestos aromáticos y compactos, ya dándole forma a lo que es el jabón, este producto era pues algo que revolucionó. No había persona que no quisiera comprar algo como eso. Era refrescante, aromático, te relajaba. Y eso es el libre comercio, poder crear un producto que genere necesidad en los demás. Sin embargo, para que se pueda desarrollar por entero el libre comercio se necesita de una estructura política que no sea el absolutismo, sino que sea las que estamos mencionando ya en el párrafo anterior. Por ello, el liberalismo económico es el librecambismo. Sin embargo, hay que tener en consideración que este liberalismo económico también tiene sus desavenencias. Hay que tener cuidado. No se trata de vender por vender y sobre todo productos que vayan en contra del detrimento de los seres humanos. Hay productos, podríamos mencionar como las drogas, productos que son ilegales, que no necesariamente pues el libre comercio las va a defender. Bien, otro punto interesante es que el Estado no debe de intervenir en la economía. Por ende, el libre comercio tiene todas sus siglas muy bien establecidas. Así es que ese es el principio que empezará a regir esta ideología a partir de las grandes revoluciones que la burguesía va a desarrollar, como por ejemplo, y aquí vamos a ver la revolución de 1830 en Francia, que significaría la Revolución Francesa parte 2, o también la Revolución Liberal de 1848, ¿no? Son revoluciones que vienen cargadas con esta ideología liberal. Pero algo que la burguesía también añadió a esto fue esta ideología que es el nacionalismo. El nacionalismo, chicas y chicos, es la nueva ideología que nace en el siglo XIX ya y que considera la nación como una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones. En ese sentido, el nacionalismo te dice, los nacidos en un territorio son personas que están vinculadas por diferentes características. Todos tienen la misma raza. En nuestro caso, somos una raza distinta. Lengua, ay, yanay, mikanki, cuichactau. Historia, la historia del Tahuantinsuyo. Y las tradiciones, ahí la gente con su yunza. Escúchenme que cuando empezamos a generar esa unión en base a tantos aspectos, podríamos añadirle hoy por hoy
la comida, como el ceviche, la bebida, como el pisco, o decir que la papa es peruana, o algún postrecito por ahí, el suspiro a la limeña, a la mazamorra. Podríamos sumarle ahora también el deporte, podríamos sumarle, claro, con el deporte sería porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. O podríamos sumarle también en nuestra música, propiamente la música criolla, el yo también me llamo Perú. Claro, con P de potencia. Algún día, ¿no? Podríamos sumarle varios aditamentos que el nacionalismo con el que se pueda cargar, ¿no? Y así lograr que los habitantes de ese territorio, mira bien, mira, escucha, puedan iniciar una lucha para poder concretar todo este proceso de derribar a las monarquías. Aquí entonces hay que entender que la ideología del nacionalismo también es una ideología impulsada por la burguesía. Sus principios, exaltación del territorio. No me vas a negar que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? La gente se siente como que orgullosa por su territorio, ¿no? Entonces tú le preguntas a alguien y ¿qué tal? ¿Te sientes orgulloso de tu territorio? Sí, pe, porque acá están los Andes, pe, porque acá está el Cusco, pe, y tenemos Machu Picchu, pe, este territorio de Perú, pe. Entonces ese es, yo también me llamo Perú con P de P. Muy bien. La autodeterminación política. Eso va a permitir, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Haber podido elegir la república cuando se dio ese debate en el primer Congreso Constituyente que estableció San Martín, ¿no? Y se autodeterminó el Perú como una república constitucional unitaria. Pero en la época justo cuando aparece, para difundir todo ese nacionalismo que genere bastante fulgor, fervor y toda esa emoción que llene a todo el mundo, es que se difunde a través de la corriente literaria del romanticismo. Y en muchas obras está cargado el nacionalismo a un nivel wow. En el caso, por ejemplo, de estas imágenes tenemos al gran ideólogo del nacionalismo italiano, el señor Giuseppe Mazzini. Acá al costado tenemos de color verde a su ministro Camilo Benso. Más adelante nace, como ya se ha desarrollado el nacionalismo, nace Italia. Bueno, Italia nació como un imperio y acá está su rey, el rey Víctor Manuel II. Garibaldi fue uno de los grandes guerreros, soldados, luchadores para lograr que la zona del sur de Italia, el reino de las dos Sicilias, se logre conectar con el resto de la península itálica. Así tenemos ya estas tres primeras ideologías. Vamos todavía con una cuarta, estas tres primeras, vamos con una cuarta ideología. Antes de pasar, ¿alguna duda o consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta antes de pasar a esa diapositiva? ¿Alguna precisión por ahí, mis queridos alumnos y alumnas? Todo claro, profe. Muy bien, Manuelito. Ya saben, el resto puede utilizar el chat. No tengan miedo, por favor. No muerdo. Mira, mi dedo no pasa por la pantalla. ¿Ya? Pregunten, den sus opiniones. Acá estamos en un espacio donde estamos compartiendo, chicos, por favor, ¿ya? Bien. Y además que estamos en la semana 12, ¿ah? Ya son, oye, semana 12. Ya son tres meses, Dios mío. Estamos cumpliendo nuestro tercer aniversario, ¿ya? Muy bien, mínimo tú sabes que ese es un aniversario, siempre se celebra con un regalito, ¿no? Muy bien, aunque sea, ahí me mandas tu abrazo virtual. Yo también te mando mi abrazo virtual, ahí está, ¿ya? Abrazo virtual. Muy bien. Vámonos entonces con la segunda diapositiva. Miren, aparece el socialismo. Cuidado, no te me pongas colorete, no te me pongas rojo, no te me tiñas de rojo. Yo sé que la mayoría de ustedes, muchos, todavía no entienden lo que es el socialismo. Ahorita te lo voy a explicar, ¿ya? Pero siempre cuando le pregunto a mis alumnos, chicos, antes de empezar el tema, les digo, ¿no? Chicos, antes de empezar el tema, si tienen que elegir
conservadurismo, liberalismo, nacionalismo, socialismo. ¿Con cuál te quedas? Y la mayoría me dice, socialismo, profe. Vamos por el socialismo, profe. Yo le digo, muy bien, esa ha sido tu votación a priori, o sea, antes de saber lo que es el socialismo. Ahora vas a hacer una votación a posteriori, o sea que te voy a explicar cada ideología y después tú vas a decirme si sigues creyendo o te sigue gustando esa ideología o cambiaste a otra, ¿ok? Entonces, vamos a explicar el socialismo, a ver, ¿de qué trata? El socialismo, para empezar, defiende la propiedad colectiva. Oh, profe, ¿cómo es eso? Tú dirás, todo es de todos. Considerando injustas las relaciones capitalistas. Ok, ok, ok. A ver, voy a retroceder a la diapositiva del liberalismo porque esta es la ideología burguesa que defiende el capitalismo. Recordemos que esta ideología es la que logró desarrollar la propiedad privada. Acuérdate que en la época de las monarquías absolutistas no había propiedad privada. Con el liberalismo ya hay propiedad privada. Tú dirás, profe, ¿qué es propiedad privada? Tú ahorita estás en una casa que le pertenece a tus padres. De repente ya en la herencia te la dejaron a ti. ¿Por qué existe eso? Por el liberalismo. Y la herencia por el liberalismo. ¿Ya? Y ahora el socialismo dice, no, la propiedad privada ya no debe de existir, dicen, ¿no? ¿Y por qué? Porque algunos empresarios tienen más propiedades y el resto no tiene propiedades y por eso hay desigualdad y pobreza. Para eliminar esa pobreza, vamos a establecer el socialismo. Y nace la primera propuesta a la que vamos a llamar socialismo utópico. Recuerda que utópico viene de la palabra utopía, que significa sueño. Profe, significa que cada vez que yo ya llegan las 11 de la noche me vuelvo utópico. No, no. No significa que entres en un estado que es lo contrario a la vigilia, ¿no? No. Significa que estás soñando. O sea, estás teniendo un idealismo, una idea en mente que no necesariamente, o sea, no, eso no llega a ocurrir, ¿no? Lo utópico es la ficción, la quimera, el idealismo, lo que no existe. Lo utópico es un sueño. Es como que yo te digo ahorita, estamos pensando que los chanchos vuelan. Oye, ¿los chanchos vuelan? No. Ah, ya. Eso es una utopía. Otra utopía. Algún día, chicos, va a llegar un Inca y va a restaurar el Tahuantinsuyo. Fuera de acá hoy, eso es una utopía. El imperio ya se cayó hace 500 años. Estás pensando, pisa tierra hoy. Clock, 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 despierta, ¿no? Entonces, utopías, utopías. Mira lo que decía ese socialismo. Vamos a reemplazar la propiedad privada, que es la generadora de la desigualdad social, ¿ok? Por la propiedad colectiva, que a eso sería el colectivismo. Ok, bueno, ya, para que te quede más claro. Los sectores obreros, que es en este caso los que trabajan en las fábricas, por todas las duras y pésimas condiciones en las que se encuentran, tienen que empezar este proceso del socialismo para poder llegar a eliminar esas relaciones de desigualdad y de las duras condiciones de explotación a las que se encuentran sometidos. Para que se dé ese cambio, debe de seguir un camino de manera pacífica, así se da el cambio pacífico de la sociedad. ¿Cómo? Mediante la colaboración de la burguesía y el proletariado, a lo que se llama el asociacionismo. Profe, tú dirás, ¿cómo sería buscar eso? Te voy a poner un ejemplo. El socialismo utópico, si lo quisiéramos poner ahorita en práctica, para que se dé eso, tendríamos que decirle nosotros a los hombres más ricos del Perú que nos regalen un sencillo. Por ejemplo, la revista inglesa Forbes dice que los dos hombres más ricos del Perú son el señor Carlos Rodríguez Pastor y Dionisio Romero. El primero, dueño de Interbank, el grupo Intercorp, todos los Plaza Vea, toda la cadena de Cineplanet, toda la cadena de los colegios Innova School, las tienditas Tambo, y obviamente tiene una fortuna de más de 2.300 millones de dólares. ¿What?
El segundo, Dionisio Romero, dueño del BCP, dueño de grandes zonas ganaderas en el norte del Perú, es poseedor de una fortuna de 1.300 millones de dólares. 1.000 millones menos que el primero, pero igual pasan los 1.000 millones. Pregunto, si nosotros le pedimos un sencillo, de don Carlos Rodríguez, regálame 10.000 solcitos, para ti eso es como 10 centavos. Quiero abrir una tiendita, en mi casa, tú sabes, acá yo vivo en Luri y ayúdame, pues. Eh, ¿No lo va a dar o no lo va a dar? No, pues no, es algo jalado de los cabellos, ¿no? Pedirle un regalo de una colaboración, un apoyo, ¿no? A los grandes grupos poderosos, no sé, el grupo Brescia, el grupo Graña, Dios mío. Nadie nos va a dar ese dinero. Pero ya entendiste por qué se llama utópico. Es un socialismo utópico, soñador. Eso no, eso no ocurre, bueno, eso no va a ocurrir. Ahora, los que fundaron el socialismo utópico, empezando por el señor Henry Saint-Simon, luego el francés Charles Fourier y el inglés Robert Owen, tenían una fortuna. Ellos llegaron a tener mucho, mucho dinero y entregaron ese dinero a los sectores populares y lo perdieron y no cambiaron nada. Una cosa muy distinta es que uno de ustedes que tenga, vamos a suponer que tienes una situación acomodada, ¿no? Vamos, ya, mejor. Vamos a suponer que todos los que me están escuchando acá son ricos. Si uno de ustedes quiere regalar su fortuna, es su problema, pero nadie puede obligar a nadie a regalar su fortuna. Entonces, el socialismo utópico estaba proponiendo que de una manera de amiguis, de buena gente, todos los ricos compartan su fortuna con los pobres, incluyendo propiedades, sus capitales en bienes, tanto inmuebles como también muebles y todo su caudal, ¿no? Ellos lo compartieron, los fundadores, pero eran unas cuantas personas, ¿no? Vamos a decir, eran personas que son buenas, ¿no? Pero no tenían ni idea cómo funcionaba la estructura de la sociedad para decir algo como esto. Vámonos con el socialismo científico. Acá tenemos, entonces, bueno, antes de pasar al científico, acá está uno de los grandes representantes del socialismo utópico, ¿no? El señor Charles Fourier. Él propone hace una teoría, ¿no? Dice, vamos a crear los falansterios. ¿Qué cosas son esos falansterios? Bueno, pues los falansterios son ciudades ideales. Él regaló propiedades, sus bienes y quería formar en esas ciudades talleres, ¿no? Darle viviendas a los pobres y esas cosas, ¿no? Al final murió sin un centavo y la gente a la que le regaló dinero y bienes se lo agarraron y no cambió nada, ¿no? Así es el socialismo entonces utópico. Vamos a hacer otra utopía, ¿ya? Imagínate que un día que te enteras que hay una persona que no tiene absolutamente nada. Entonces tú decides darle tu desayuno, tu almuerzo y tu cena a esa persona, porque no tiene nada. Y así todos los días le das tu desayuno, tu almuerzo y tu cena. Finalmente te quedas sin nada y ya te empieza a salir una úlcera por la gastritis que te ha dado por no alimentarte a tus horas. Bueno, pues le estás alimentando una boca, pero te estás dañando tú tu salud. Así de simple. ¿Vas a acabar con la pobreza mundial? No. ¿Va a haber un cambio grande? No. Más que ahora te encuentras enfermo, vas a morir y ya está, ¿no? Así, así de... es una utopía, por eso pensar que se puede hacer algo así. Otra utopía. Las utopías son buenas, ¿ah? Mañana te sacan la tinca, 10 millones de soles, libre de impuestos, te quedan 8 millones a casi 9 millones, ¿ya? 8,5 millones. Una utopía es pensar que todos los que se sacan la tinca le van a regalar su riqueza a los pobres. Es una utopía, ¿no? Ahora, si hay alguien que le da, que quiere hacer eso, de repente ahorita, ustedes saben, chicos, que hay algunos estudiantes que son medio contreras, ¿no? Y a veces dicen, no, profe, yo sí, yo me saco la tinca, yo voy a regalar mi plata, profe. Bueno, yo lo dudo, ¿no? Pero bueno.
si es que hay alguien que por dar la contra nada más dice eso, al final lo está diciendo nada más, ¿no? Tendría que tener la plata en la mano, o sea, saber que es poseedor de 9 millones de soles y a ver, pues, si está dispuesto a perder todo ese dinero, ¿no? Porque ahora con 9 millones vas a poder viajar por Europa, vas a poder viajar por Asia, por Estados Unidos, ir a los lugares más espectaculares, tener una propiedad de ensueño acá en Lima, si es que no son dos o tres, comprarte un camionetón BMW, o no sé, una Audi o una Mercedes, hasta abrir un negocio que sea rentable y te dé dinero. O mejor regalo mi dinero. Ahí está el utópico. Vamos con el socialismo científico. Te presento, profe, ¿quién es el Santa Claus? No, él es Karl Marx. Él es pues un sociólogo, filósofo, historiador, escritor, periodista. Tenía como más de 5 profesiones. Marx es alemán. Es el fundador del socialismo científico. Marx llega a ser una gran amistad con este otro señor que está acá abajo. Profesor, él es un schnauzer versión hombre. No, no, no. Solo que tiene la pinta de schnauzer. Él es Friedrich Engels. Engels es el también filósofo y gran amigo de Karl Marx. Y ambos tenían esta misma predilección de querer hacer un gran cambio social allá en mitad del siglo XIX. Te estoy hablando del año 1830-40. Ellos habían visto la labor que los socialistas utópicos habían hecho y literalmente pues se rieron. Dijeron que que a estos socialistas hay que ponerles un nombre y fue Engels el que les puso el nombre de utópicos por la gran incoherencia que habían planteado, con la que ya te acabo de comentar ahorita, ¿no? Y nos hemos un ratito, hemos hecho un poco de catarsis con estas utopías, ¿no? Con estos sueños, ¿no? Pues, soñar no cuesta nada, soñar no cuesta nada. Así es que Marx y Engel dicen, no, esperen, ¿no? Vamos a iniciar un proceso de investigación de por qué razón nos encontramos como estamos. Así es que van a recurrir a la historia. Ahí está. Van a recurrir a la historia. La historia es la ciencia que te sirve de instrumento para poder entender por qué estamos como estamos. Empezaron a mirar el pasado y entendieron algo interesante. En el devenir histórico, en la en el desarrollo histórico de las sociedades, los cambios que se han dado de una sociedad a otra, donde se ha cambiado el sistema político o económico, ha sido mediante las luchas entre los diferentes grupos sociales o clases sociales que estaban siempre en desacuerdo, en desaveniencia, en contradicción. Y con ello, con esa lucha de clases, podemos entender muchos cambios. Por eso dicen, ¿no? La lucha de clases es el motor de la historia, o sea, lo que impulsa el cambio histórico. Es más, ¿no? Empezaron a hacer una división de la historia en lo que se conoce como los modos de producción. Profesor, ¿qué cosas son los modos de producción? O sea, el modo como producían los hombres en determinada época. Ejemplo, en la época prehistórica, cuando los hombres se encontraban en un proceso de recién de recolectar y de buscar alimentos, ¿no? Cazando y eso, a ese tiempo se le llamó la comunidad primitiva. Comunidad porque el hombre vivía en comunidad. No habían clases sociales, explotación del hombre por el hombre. Y sin embargo era primitivo el hombre, andaba con ajustes ahí que se tapaba las partes íntimas con una piel de animal. Sin embargo, después de la comunidad primitiva ya empezarán a haber clases sociales a partir de un momento histórico que ocurrió en el año 5000 antes de Cristo. Ese momento histórico se llama la Revolución Neolítica, la producción de agricultura. El hombre se vuelve sedentario, pero los que dirigen el proceso de la producción agrícola se hacen llamar sacerdotes y se vuelven una clase que dirige al resto. Nace el esclavismo. ¡Oh! Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia, Roma. Hasta ahí se desarrolló el esclavismo en la Edad Antigua. Al ya no haber más esclavos que conquistar, más tierras que conquistar para obtener esclavos, este modo de producción, el esclavismo, donde el amo era el dueño de todos los esclavos,
terminó por finalizar, aquí llegó a su fin, y nace el feudalismo, donde ahora vamos a ver en Europa que el que tiene más tierras tiene más poder. De esa manera, el dueño de la tierra, el señor feudal, tiene a su merced una cantidad de siervos o trabajadores de la tierra, los campesinos. Sin embargo, cuando querían más tierras para poder expandir el feudalismo y los grupos de poder gozar de siempre con sus privilegios, ya no hay más tierras y por eso, ¡pum!, colapsó el feudalismo. Sin embargo, nace un nuevo sistema que es el que hemos venido hablando ya hace unas buenas semanas atrás, que es el sistema capitalista, donde la burguesía primero viene vendiendo productos y viene acumulando una ganancia, ¿no? Pero ya en el siglo XVIII esa burguesía desarrollará ya no talleres, sino fábricas. ¿Y cuál es la diferencia entre un taller y una fábrica? Pues la máquina. Nació la revolución industrial. Primero con la máquina de vapor y ya más adelante, con la segunda revolución, entran otro tipo de máquinas. Por ejemplo, el motor de combustión a gasolina, porque estamos en la segunda revolución industrial. Ya entramos con energías como el petróleo, la electricidad. Y bien, la burguesía ha empezado a tener fábricas y para que las personas que trabajen en esas fábricas, pues, rindan con un trabajo y esto, contratan a muchos, pero les pagan poco. Y a partir de ese momento ya Marx y Engels entendieron que en pleno siglo XIX la clase más perjudicada son los obreros, o sea, el proletariado. Así es que hay que intentar, dice, llegar a algo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Como en un primer momento histórico hubo comunidad primitiva donde todos tenían buenas relaciones sociales, pero lamentablemente se rompió con la revolución neolítica y ahora nació el esclavismo, luego el feudalismo, luego el capitalismo. Marx y Engels proponen que podríamos llegar a ser como una sociedad de la primera época, donde todo era igualdad, donde habían condiciones para todos. Le van a llamar, parecido al término de comunidad primitiva, le van a llamar entonces ahora comunismo. Ellos dicen, la idea es establecer una sociedad comunista, o sea, una sociedad donde no haya explotación. Pero para llegar a eso, el proletariado, o sea, los obreros, deben de agarrar las armas, iniciar una lucha armada. Profesor, oh my God, ¿cómo es eso? Los obreros, que son un grupo social muy perjudicado, debe estar respaldado por otros grupos sociales perjudicados también. Llámese el campesino, muy perjudicado, y con estas manos he cultivado, y con estas manos he cosechado, con estas manos mesmamente. O también los estudiantes. Oye, soy San Marquino, yo también voy a apoyar, pe, a la lucha, pe. Y así, mediante una lucha armada, los obreros dirigiendo esa lucha van a tomar el poder y nacería de esa manera el gobierno o dictadura del proletariado, siendo esto la fase socialista. ¿Qué es el socialismo? Es cuando los obreros, mediante la lucha armada, ya tomaron el poder. Profe, ¿y cómo llegamos al comunismo? Eliminando, los obreros tienen que eliminar la propiedad privada y así recién nacería el comunismo. O sea, técnicamente, no ha habido país comunista, porque los países que pusieron en práctica mediante una revolución socialista, ¿no? Esa ideología, ¿no? Como Rusia, que fue dirigido por obreros después, pero ya con otro nombre, ¿no? Nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nunca llegó a eliminar la propiedad privada. China, con Mao Zedong, tampoco. Corea del Norte, con Kim Il-sung, tampoco. ¿Y cómo fueron los gobiernos socialistas en esos países? Pues los que ocuparon el cargo de dirección política tuvieron más beneficios que las grandes mayorías. Y al gobernar desde una perspectiva socialista, ¿no? Porque yo quiero ayudar al resto y esto y lo otro, desatendieron una gran cantidad de actividades, una gran cantidad de necesidades que la población a la que la población tiene que recurrir. Una necesidad, la buena alimentación, el techo, la vivienda, la vestimenta, el sistema educativo de salud.
en muchos de esos países donde se iniciaron estas revoluciones, finalmente la situación económica fue un fiasco. ¿Qué era eliminar la propiedad colectiva? Era entender de que vamos a darle viviendas a las personas para que no se queden sin techo, pero según sus necesidades. Por ejemplo, aquí en esta sala, vamos a suponer, ¿no? Tengo por aquí, a ver, a Gisela, ¿no? Vamos a poner, Gisela tiene 3 hijos. En cambio, Ailén no tiene hijos. Entonces, la casa de Gisela va a ser más grande por la necesidad que tiene de que sus hijos tengan su propia habitación, y la casa de Ailén va a ser una cajita de fósforo, o sea, pequeña nada más, por la necesidad, ¿no? Por la necesidad. Es más, vamos a poner un ejemplo más, ¿no? Vamos a poner a Sandro y a Alexandra, ¿no? Sandro es enfermero y Alexandra es doctora. Bueno, pues en el socialismo ya el dinero queda eliminado. Se usan vales. A Sandro vamos a darle sus 3 vales para que coma su desayuno, su almuerzo y su cena. Y a Alexandra también sus 3 vales para que coma su desayuno, su almuerzo y su cena. Ahora Alexandra va a decir, pero yo soy doctora. Dame un vale también para comprarme mi papita Pringles y mi Coca-Cola, porque también quiero comer algo más. Doctora Alexandra, ¿qué le pasa? Usted debe solamente de comer el de su desayuno, su almuerzo y su cena. Sí, sí, pero deme un vale más porque también me provoca a veces en la tardecita comerme un cuartito más de pollo a la brasa. Doctora Alessandra, solo le vamos a dar sus vales necesarios para su alimentación, porque si come algo más, por su culpa, muchos se están quedando sin comer. Es que a veces provoca un poco más de hambre, pues, ¿no? Come lo que es necesario y punto. Con eso vas a sobrevivir y vamos a eliminar así la pobreza. Se vean ustedes, ¿no? Suponiendo que Alexandra tiene su puesto laboral a unas cuadras de su casa, no se le da automóvil. En cambio, a Sandro, que es un enfermero, se le da automóvil. Oye, pero ¿por qué? Que es un enfermero, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué? Porque Sandro tiene un trabajo él vive por San Marcos y su trabajo está en Santa Anita. Entonces, en el socialismo las cosas no son del dueño, son del que las necesita. De ahí se ha dicho que como muchos en el socialismo se conformaban con las 5 necesidades que todo ser humano necesita, ¿no? Lo que viene a ser el techo, la vivienda, el vestido, la alimentación, la educación y la salud, muchos se volvían mediocres conformistas. Y ese individualismo que nos diferencia a cada uno ya no se puede plasmar en querer motivarnos en hacer nuevas cosas para poder, caramba, ¿no? Alcanzar lo que nosotros entendemos que es el éxito. Queremos destacar por nuestros grandes esfuerzos, porque es verdad, hay personas que indagan más, investigan más, se esfuerzan más, trabajan más, tienen más ímpetu, más convicción, pero no, aquí es todo por igual. Entonces vamos a poner a Shakira con su orquesta y a todos se les va a pagar igual. Pero profesor, Shakira tiene un talento impresionante. Ella mueve las caderas como nadie, canta como nadie. Hace una voz como que vaya, es cuestión de confesar. Bueno, ya, ¿cómo le va a pagar lo mismo que al conguero, al bajista, al trompetista, al maraquero, al corista? Porque si le pagamos más, obviamente no. Y con vales. Shakira solo tiene 2 hijitos, una casita nada más para sus 2 hijitos nada más. Entonces, obviamente, vamos a poner esta frase, ¿no? Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Así es que ahí está el famoso cuento de hadas, ¿no? El cuento de hadas del socialismo, ¿no? Bajo la famosa frase de que vamos a hacer el cambio, porque los pobres, los pobres, los pobres, claro. Y los grandes líderes, cuando terminan tomando el poder, se trambuchan todo el poder. Agarran el cucharón y se sirven con el cucharón. Y así al resto le dan la cucharita. Pues obviamente, esa es la ideología, es más, que se intentó aplicar en el Perú en la década de los 80 con el movimiento terrorista Sendero Luminoso. Y su líder, Abimael Guzmán, el mayor asesino de la historia del Perú, pues trajo consigo, ¿no?, el desastre total. Ahora, la pregunta que muchos podrían en este momento estarse haciendo, pero profesor, en el liberalismo también había explotación. Por supuesto, había explotación, porque las empresas de la primera y segunda revolución industrial les daban las duras y peores condiciones de trabajo a los obreros. Si no, no hubiera nacido el socialismo.
Pero ¿sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué se le daba duras condiciones de trabajo a tantas mujeres, sobre todo embarazadas? No había piedad. Niños, niñas, ancianos. ¿Sabes por qué? Por la culpa de muchos empresarios que no tenían escrúpulos, empresarios agiotistas, empresarios ambiciosos que no le dieron el trato digno a sus trabajadores. Y porque el liberalismo es eso, es la sociedad libre donde tienes potencialmente la posibilidad de actuar bien o actuar mal, porque hay libertad. Lo único que te puede garantizar en el liberalismo la posibilidad de ir por un buen camino son las leyes, pero además de ese marco legal que muchos lamentablemente se los zurran, se saltan la valla y finalmente hacen lo que les da la gana, es la educación. Es lo único que nos puede garantizar que las personas caminen derecho y que haya una moral. Y por eso siempre, hasta Rousseau lo había dicho en la obra Emilio, el hombre se puede corromper, y es cierto, pero para eso existía la teoría del buen salvaje. Acuérdense que lo que necesita un ser humano es ese amor, ese afecto, que la mayoría dirá, no, qué ridículo, ¿no? ¿Por qué? Si es verdad. Cuando un niño es traído con amor, con cariño, bueno, ya no lo planificaste, pero al final te haces responsable. Tienes el compromiso de darle todo lo que necesita ese ser humano y lo llenas de amor. Dime, un niño lleno de amor, cuando mañana sea hombre y ya sea una persona, ya sea empresario, ya sea doctor, sea abogado, ¿por qué tendría que actuar mal si está lleno de los valores y principios que sus padres, sus verdaderos maestros, le han inculcado? Ese es el tema. Solo que la sociedad liberal tiene sus falencias porque nosotros como seres humanos tenemos falencias, pues. Siempre las vamos a tener, pero la idea es autocorregirnos. Y miren ahora, tenemos ese espacio. Ustedes jovencitos de 16, 17, 18 años, no pueden traer un hijo al mundo mañana. No pueden hacer eso. Necesitan primero cualificar bien sus emociones, soldar bien su estadio de persona y con mucha responsabilidad hacerse cargo luego del proyecto más importante que el ser humano tiene como ser humano, que es el hecho de darle a este mundo una secuencia para con lo que representaría tus hijos, pero que sean los buenos hombres y las buenas mujeres del mañana, desde ahora. Decía Napoleón Bonaparte, ¿cuándo empieza la tarea de un padre? Pues 20 años antes de ser padre. Ahorita, en tu caso, ahorita. Entonces, obviamente, ¿no? El hecho de ya empezar a generar esta conciencia. Porque netamente, mañana traes dos hijos al mundo porque no tienes conciencia. ¿Quién te va a criar esos hijos? La abuela. Está cansada la abuela. Ya no le puede dar esos límites que solo el padre le puede dar. Esa palabra que el padre puede dar, tiene que dar. Y ese amor que en familia, con la madre, se tiene que dar. Esa comprensión, esa, esa hay una complicidad entre el papá y la mamá para que ese niño camine como debe caminar, como debe de crecer, no ser un hijo de la calle, porque o pueden hasta tener un hogar, pero la indiferencia reina en ese hogar. ¿Cómo crece ese niño? Obviamente crece con indiferencia, crece vacío y más adelante se llena con cualquier porquería. Y ahí tenemos una sociedad a la que mucho, oye, la mayoría no le importa esos temas que son más vitales que cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que vamos a ir viendo dentro de la sociedad liberal? Que te da todas las oportunidades, pero lamentablemente la gente abusa de eso. Vamos a ver guerras, vamos a ver venta de productos tóxicos para los seres humanos, la trata de blancas, la prostitución infantil y asesinatos y gente inescrupulosa. ¿Todo por qué? Todo por no ponerse un poco a pensar y decir, pucha madre, ¿no? Tengo que primero fijarme en qué es lo que voy a aportarle a este mundo y entender que sí puedo aportar muchas cosas grandes a este mundo. Aportarle primero a mis hijos y yo empezar a caminar bien. Entonces, obviamente, decía más adelante en la Segunda Guerra Mundial con la fundación de los campos de concentración, algo sumamente horrible, ¿verdad? Yo siempre, y ustedes, ¿no? Creo que todos, pues, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Hay gente que no tiene ningún sentimiento, ¿no? Pero cada vez que vemos esos horrores del holocausto nazi,
y nos acordamos de cómo los judíos terminaron, ¿no? Hay una gran fotografía de los judíos que fue encontrada por un soldado, no me acuerdo si fue soviético o norteamericano, pero en la parte del envés, en la parte trasera de la foto, decía, ahora que ustedes han llegado los aliados a rescatarnos, quizás sea muy tarde, pero denle este mensaje, decía, ¿no? A los maestros, decía, ¿no? O sea, a los profesores. Ese es un mensaje en donde tienen que reflexionar acerca de lo que, en el lugar donde estamos, dice, ¿no? Estamos, dice, en un lugar donde esto ha sido construido, dice, ¿no? Por ingenieros. Hay ingenieros civiles, industriales acá. Dice, habían doctores, habían enfermeras, habían ingenieros botánicos. O sea, estaban todas las profesiones. ¿Y acaso alguien tuvo la mínima humanidad de tratarnos bien? ¿Acaso alguien tuvo la mínima humanidad de tratarnos bien a nosotros? Y cualquiera que llegaba se volvía loco, ¿ah? Porque encontrabas a las personas en un estado ya de, un hombre que debería pesar 70 kilos, estaba pesando 20 y pico kilos, y las rumas de los cadáveres. Ustedes habrán visto El niño pijama rayas, ustedes habrán visto eh, La lista de Schindler, ustedes habrán visto La vida es bella, habrán visto El diario de Ana Frank, La ladrona de libros, Fury o Corazones de hierro, Bastardo sin gloria, El pianista. Oye, todas esas películas son para llorar y son películas que están basadas en hechos reales. Entonces, ¿sabes cuál era el mensaje? El mensaje era que los maestros no solamente se dediquen al tema de la enseñanza académica, porque como ahora ya no hay buenos padres que inculquen esos valores a sus hijos, por favor, que los maestros también se dediquen a la formación de esos, de esos jóvenes, a la formación, que les inculquen amor, porque todos ellos eran profesionales, ¿ah? Porque todos eran profesionales, pero eran un asco de personas, ¿ah? Y así, ¿no? Miren, chicos, qué importante. Bueno, ahí tenemos entonces, después de este momento de catarsis, el socialismo científico. Y aquí tenemos, vean ustedes, el anarquismo. A es el prefijo de sin, que representa sin, y arquía es gobierno. Sin gobierno. Eso sería como un, un mundo donde no hay fronteras, porque dice promueve la eliminación del Estado. ¿Qué pasa? Que su creador, el señor Mijail Bakunin, dijo lo siguiente, ¿no? Él primero fue socialista, ¿no? Y luego cuando se dio cuenta el asco que era que al final una persona tomaba el poder y finalmente terminaba traicionando todos los principios. Ahí está el caso de Kim Il-sung en Corea del Norte. Yo te pregunto, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes quisiera hacer turismo, ¿no? Por Corea del Norte y conocer a Kim Jong-un, alias Kim Conchesu. Bueno, o no sé, haz turismo por Venezuela si quieres o por Cuba, ¿no? Y anda, mira las dictaduras que son esos territorios. Mijail Bakunin se da cuenta de ello, ¿no? Y Bakunin bien claro lo dice, ¿no? Bakunin no, dice, no, eh, toda forma de Estado, ¿no? Ojo, él está en desacuerdo incluso con el liberalismo porque dice, al final en el liberalismo los sistemas de educación no le da la posibilidad a los seres humanos de generar un buen sistema de gobierno justo también para todos. No, que se elimine el Estado, ¿ok? Que se elimine el Estado y toda forma de autoridad que atenta contra la libertad de cada individuo. Promueven comunas o sociedades de autogestión. O sea, vamos a suponerlo, si en este momento aplicamos el anarquismo en el Perú, ya no existiría Perú, ni Ecuador, ni Venezuela, ni Brasil, ni Bolivia, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Argentina, ni Chile, no existiría ningún país, no habrían fronteras. Ahora tú dirás, profe, y aguanta, ¿y a quién elegimos? O sea, cómo nos gobernamos o qué seguridad hay? Ya, simple. Ustedes deben de vivir cerca de la universidad, seguro, no sé, acá en Lima, en algún distrito, no sé, San Martín de Porres, otros están en Jesús María, en Breña, o como yo acá en Cercado. Hacemos nuestra sociedad de autogestión. Entre nosotros armamos comités para ver, uno, quién se encarga de la seguridad del barrio, o de los barrios, o del distrito.
Y entre nosotros nos conocemos y vamos a rotar. Esos cargos no van a tener pago alguno. Entre nosotros nos encargamos de la parte educativa, de la parte del deporte, otros se encargan de la parte económica, otros de la parte política, entre nosotros. ¿Tú sabes lo que sería eso? Chas. Mira, el año pasado, un delincuente de acá del Agustino estaba cobrando cupos a los vendedores de fruta. Entonces este delincuente se está yendo por la zona de la circunvalación, ¿ya? Y le dice a un frutero, oye, mi cupo, pues, 10 soles por día. El frutero lo mira y dice, oye, ¿este qué está loco? Pues yo estoy, yo estoy trabajando vendiendo mi fruta y tú vienes hoy ocioso. Mejor no digo. ¿Y bien quieres que te pague? Ya, oye, compadre, si no me pagas mi cupo, yo aquí vengo en 5 horas, ¿ah? Te advierto, ¿ah? Entonces el delincuente regresa y el frutero no le quiere pagar. Y agarra el delincuente y ¡plum! Le mete un plomazo en la cabeza a uno y al otro también. Eran dos. El hermano de uno de los que murió, de estos fruteros, de este frutero, era un delincuente ranqueado de la Victoria. Y dijo, ¿quién ha matado a quién? ¿Dónde está? ¿Quién ha sido el asesino? Paso, madre. ¿Dónde vivía el delincuente? Por la parte de la parada, ahí metido por el Agustino. Entonces, este pata de la Victoria, el delincuente ranqueado, agarró y desató la furia ahí con todos sus delincuentes. Se fueron ahí otra gente de mal vivir, toda gente de lumpen social, ¿no? O sea, todos esos niños que cuando eran niños los agarraban a bofetadas, a cachetadones, y ahora que han crecido le meten cachetadones a todo el mundo. Son los leones peleadores sin ley. Y ahora no, todos fighters se van y empiezan a hacer una masacre ahí en la zona del Agustín. ¿Cómo tuvo que acabar eso? ¿Acaso no fue el Estado el que puso una tanqueta en la estación en la estación acá de Grau del tren y otras tanquetas ahí alrededor de la parada? Porque cualquiera que pasa por ahí te cae un balazo y ya fuiste. Eso sería un anarquismo, po. No hay un gobierno, no hay orden. Entonces nunca ha ocurrido esto, no se ha establecido, pero por momentos hay sociedades que caen en el anarquismo cuando se genera un caos político y económico. Entonces, esa es la idea que incluso quiso ser traída al Perú por Manuel González Prada. Aquí tenemos entonces esas ideologías. Preguntas, dudas hasta el momento, chicas, chicos. Preguntas, dudas, consultas. Vamos. Está el chat, por si acaso. Dudas, consultas. ¿Están ahí? Oh, ¿hay alguien ahí, no? Ya, muy bien. Carlos, Alfredo, sí está por ahí. Todo claro, profe. Ahí a lo máximo. Ya están hablando ya. Ok, todo bien. Ya, pasamos, vamos. Vamos, chicos. Vamos, cachimbos, que sí se puede. Excelente. Ustedes no solo van a ingresar a la universidad, sino que más adelante van a ser gente de bien. Eso a lo que tú estás yendo. Vas a ponerlo al servicio de la sociedad. Lógicamente vas a ganar lo que necesitas, lo que mereces ganar. Vas a reclamar lo que es tuyo por tu esfuerzo. Nadie te lo va a regalar. Tu esfuerzo. Muy bien. Seguimos. Te presento las revoluciones liberales del siglo XIX. Revoluciones liberales. Oh, profe, me suena liberalismo. Claro, la ideología de la burguesía. Te voy a decir que estas revoluciones liberales es el proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo en oposición al sistema conservador. ¡Qué bacán! Ya por fin. El gran Napoleón que había defendido esto, Dios mío, estas monarquías
sinvergüenzas, queriendo tener por los siglos de los siglos, amén, sus privilegios. Entonces, esto empezó en Francia. Ojo, tanto la revolución del año 30 como la del 48 se van a dar en Francia. Otra característica, las dos son liberales, o sea, la ideología de la burguesía. Tres, van a ser dirigidas por la burguesía. Cuatro, y van a tener el apoyo de campesinos ay, y también obreros, varios sectores populares. ¿Por qué se empezó a dar esto en Francia? Primera causa, las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Qué cosa es eso, profe? El rey de Francia, Carlos X, o sea, Carlos X, el 25 de julio de 1830, dio este documento llamada Ordenanzas de Saint-Cloud, o también llamada Ordenanzas de Julio, donde censuró a la prensa. O sea que limitó la libre expresión, eliminó o disolvió la Cámara de Diputados. Eso es un congreso que representa a varios sectores de la burguesía y además se limitó el derecho al voto. Oh my God. Con todo eso, lo que estaba estableciéndose era un absolutismo, pero de lo más visceral. Entonces, con ello, la población dijo, ah, no, esto ya es la OTA que derramó el vaso. Y la gente, ¡guau! Empezó su lucha. Desarrollo de las tres gloriosas jornadas. Fueron 3 días, desde el 27, 28 y 29 de julio de 1830. Mira lo que se logró con la dirección de la burguesía, los obreros, los estudiantes, se lucha por la libertad en Francia. Y esto, mira acá en el mapa, va a traer repercusiones. Bélgica, por ejemplo, el 5 de octubre de ese mismo año logra su independencia de Holanda, o sea, de Países Bajos. Y otros reinos también como Polonia, Sajonia, Hannover, Prusia, empiezan a desarrollar estas luchas burguesas. Consecuencia, en el caso de Francia, Carlos X fue derrocado, o sea, lo sacaron del reinado y se implantó una monarquía constitucional. Oh my God, o sea que ya se eliminó el absolutismo, ¿no? En efecto. Y va a ser proclamado rey de ese sistema monárquico constitucional el señor Luis Felipe I. Luis Felipe I supuestamente tenía que apoyar las ideologías la ideología burguesa a favor de los burgueses y por eso fue llamado rey burgués. Pero 18 años después, a los únicos que Luis Felipe I, escucha bien esto, a los únicos que había beneficiado era a la alta burguesía, o sea, a los sectores empresariales ricos, ya que como esto es una monarquía constitucional, está ocurriendo lo que siempre ocurre, ¿no? Es el tema de la corrupción. Entonces, obviamente, vean que el señor Luis Felipe I solo benefició a la alta burguesía. Por eso se desató la revolución de 1848. Causas, falta de reformas. Supuestamente las reformas que estaban esperando desde 1830, cuando se limitó el derecho al voto, ¿no? Se tenía que dar un voto para todos, un voto universal. Aquí lo único que había dado Luis Felipe I era un voto censitario. Tú dirás, profe, ¿qué cosa es eso? Es un voto restringido. Solamente la clase alta votaba. Es como que ahorita en el Perú solo voten los miraflorinos, la gente de San Isidro, de Monterrico, de las Casuarinas, de Eixa y de allá. Entonces, puta que puta, loca, ¿a quién elegimos como presidente, buena? ¿No? Eso, pues, obviamente no, pues estaría de más. Acá merecemos votar todos los sectores sociales en el Perú y en cualquier territorio, el voto universal, sin discriminación a las mujeres, a cualquier otro grupo o minorías. Entonces, obviamente, la falta de reforma fue una causa. Dos, la miseria del proletariado. Repito, a quien estaba beneficiando el rey Luis Felipe I, perdón, era solo a la clase alta. Por eso los obreros estaban en una miseria total. Y el detonante, cuando Luis Felipe I prohíbe los banquetes públicos. ¿Y qué cosa es eso? Los banquetes públicos son las libres reuniones. Las libres reuniones. Es como que nosotros acá mañana nos vamos a tomar un café o qué sé yo, a un parque a conversar, a un restaurante a comer algo y conversamos de la vida, conversamos de lo lindo, charlamos. Eso se prohibió.
se prohibieron las reuniones sociales. Piensa, ¿por qué? Porque Luis Felipe I sabía que en esas reuniones la gente iba a estar conversando y podrían hacer conspiraciones, organizar movimientos. Pero lo que no se dio cuenta era que estableciendo esta norma, la gente se iba a exasperar de que le están quitando la libertad. Entonces acá, Luis Felipe I, con su gobierno, incrementó el poder económico de banqueros e industriales, o sea, la alta burguesía, inclinándose al conservadurismo, agudizó así la oposición de la burguesía liberal. Los grandes sectores mayoritarios de la burguesía no estuvieron de acuerdo, pues, porque solo la alta burguesía fue beneficiada. Hechos, las jornadas de febrero que van a provocar la caída de Luis Felipe I. Se estableció un gobierno provisional encabezado por el poeta Lamartine, que cayó tras las jornadas de junio. Y finalmente nace la República en Francia, pero esta vez es la Segunda República, ¿no? La primera ya nació en la Revolución Francesa. Y Luis Bonaparte, que viene a ser el sobrino de Napoleón, es elegido presidente por sufragio universal. Todo el mundo dice, no, el sobrino de Napoleón, mi presidente, tu presidente, nuestro presidente. Y así Carlos Luis Napoleón Bonaparte, así se llama, ¿no? Bueno, más conocido como Luis Bonaparte, fue presidente. Ahora mira, consecuencias. Ya sabemos que cayó la monarquía constitucional de Luis Felipe I, ya se había vuelto prostitucional, ¿no? Y el desarrollo nace la Segunda República. Esta Segunda República tiene como presidente a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón. Pero 3 añitos después, ¿qué decidió hacer Luis Napoleón? Eliminó, eliminó la República y terminó estableciendo el segundo imperio francés. Y él se cambia de nombre y se llama ahora Napoleón III. Así es que esto sirvió, con esa revolución del 48, sirvió para propagar toda la revolución por Europa, dándose así la llamada primavera de los pueblos. Profesor, ¿qué es eso? Que todos varios reinos en Europa empezarían a tener también ímpetus de revolución contra las monarquías absolutistas. ¿Ok? Bien. Chicas y chicos, entramos a la segunda revolución industrial. Vean, sabemos que ya había habido una primera revolución industrial y con ello había nacido una nueva clase que es el proletariado. Pero ahora nace una segunda revolución industrial. Para 1870, algunos mencionan incluso que llegó a empezar en 1850, ¿no? Esta es la segunda etapa del proceso de industrialización, así como también la expansión del trabajo mecanizado y el enfrentamiento de las potencias europeas por el control de mercados. En este caso, las fuentes de energía que van a caracterizar a la segunda revolución industrial son el petróleo y la electricidad. Ahora, profesor, tú dirás, ¿qué cosa es esto que ha puesto aquí abajo? ¿Se están propagando los zombies por Europa? No, no, no. Eso que está acá abajo es, chicas y chicos, la expansión de las líneas ferroviarias. ¿Pero qué significa? Que para saber qué país es potencia, el indicador es saber cuántas líneas ferrocarrileras o ferroviarias tiene. En ese sentido, el país que más líneas ferroviarias va a llegar a tener es Alemania, ¿ok? Pero el que le gana a Alemania es Estados Unidos. Aquí vamos a ver que en este caso la hegemonía económica tecnológica es de Estados Unidos y Alemania, siendo desplazada Gran Bretaña. Está el desarrollo científico y tecnológico en las industrias y aparecen sistemas científicos en la organización del trabajo. ¿Cómo es eso, profe? Los industriales quieren producir más en las fábricas y por eso se crea el taylorismo. ¿Qué cosa es? Buscó reducir costos de producción
mediante la cadena de montaje. ¿Cómo así? Mira, aquí tenemos a los obreros, pero cada grupo de obreros se va a desarrollar, se va a especializar en una tarea. Suponiendo, chicos, a ver, vamos a suponer que yo soy un empresario y aquí todos nosotros estamos trabajando pues en una fábrica de latas de atún, ¿ya? Entonces yo les voy a decir a ustedes, ¿ya? Acá en este momento hay 39 estudiantes, hay 39 estudiantes aquí, y de esos 39 estudiantes, les voy a decir, bueno, vamos a meter a Gary también, que es su tutor. Les voy a decir, son 40 entonces en total. Vamos a dividirnos en 4 grupos de 10. Los primeros 10 se van a encargar de abrir las latas. Son como lata de atún. Y los otros 10 se van a encargar de meter a la lata el atuncito. Los otros 10 van a cerrar la lata. Y los otros 10 le van a colocar la etiqueta a la lata. Y todo el santo día se van a estar dedicando a hacer un trabajo muy especializado, claro, que a la vez es aburrido y monótono. ¿Qué pretendió hacer Taylor con esto? Como dice bien claro, reducir los costos de producción mediante una cadena de montaje y además también los tiempos. A cada grupo le voy a dar un tiempo determinado nada más para que pueda desarrollar un tiempo determinado para que pueda desarrollar esta actividad. Entonces, el primer grupo que se encarga de abrir las latas, les voy a decir, ¿saben qué? Me van a abrir 30 latas por minuto. Tienes 2 segundos para abrir una lata. Muy bien. 1, 2, ya. 1, 2, ya. 1, 2, ya. Ja, más explotación. Igual los otros. Ahora, el Fordismo fue la producción en cadena también, promoviendo la especialización, la reducción de costos, sí, pero también las mejoras salariales para los trabajadores. ¡Oh! Por fin, por fin. Eso es bueno. Hay empresarios que han entendido que no se necesita explotar miserablemente a un obrero. Todo lo contrario. Dales buenas condiciones laborales y vas a ver que el obrero te mira como si fueras su padre, como que eres su jefe que se preocupa. Y ese obrero, al verte como familia, trabaja en la empresa y la cuida su puesto de trabajo, cuida la producción y la empresa crece. De verdad, muchos empresarios eran bastante torpes en el momento de desarrollar la dirección de una fábrica. No todos, obviamente, ¿ah? No todos. ¿No? Entonces, por la culpa de esos empresarios torpes, es que los socialistas querían bajarse el sistema capitalista, ¿no? Y establecer todo el tema de la igualdad entre todos, ¿no? Al menos darle a todos la posibilidad de tener una vida digna. Pero está también la otra parte, ¿no? Que nace un sistema dictatorial. Con los socialismos nacen dictaduras también. Entonces, vean, chicos, ahí tenemos las principales industrias. Acá está la industria eléctrica y está, wow, el gran Nikola Tesla. Claro. El alumbrado público se desarrolló y asimismo con fines industriales para los medios de transporte. Acá destaca la empresa General Electric, por ejemplo. Vean, la industria petrolera, acá destacó la Standard Oil Co. de John Rockefeller, el rey del petróleo. Otra de las innovaciones interesantes son esas máquinas voladoras. Acá está el Wright Flyer, la primera máquina voladora a motor construida por los hermanos Wright en 1903. La industria farmacéutica, destacaron los laboratorios Bayer en Alemania, se difundieron muchas vacunas. Acá está Edmund Jenner. Ojo, eh, la industria farmacéutica, enhorabuena, ¿no? Pero también hay teorías conspirativas que resultan algunas muy plausibles, ¿no? De que se fabricaron vacunas, fármacos, medicinas, pero a la vez también estas contienen algunas cargas que traen consecuencias secundarias en la población. Son teorías conspirativas, pero que tienen algún sentido también, ¿no? Ahora lo último que hemos vivido, como el tema de la COVID, ¿no?
Algunos están con las políticas antivacunas, dicen, no, no te vacunes, después, dicen, no, después te vas a enfermar de otras cosas. Es una sacadera de plata, la COVID ya terminó, te están queriendo vacunar para que tu país compre más vacunas y se hagan multimillonarias esas grandes transnacionales farmacéuticas. Bueno, la industria automovilística destacó la Ford Motor Co. Acá está el modelo T de 1910. El Ford T, diseñado por Henry Ford y producido desde 1908, permitió popularizar la producción en cadena, reduciendo sus costos a $360. La industria del acero. Los hornos Bessemer, que permitieron el aumento de la producción. El convertidor fuerza el aire hacia arriba a través del hierro fundido y el arrabio quemando los materiales no deseados y creando acero puro. ¡Wow! El acero se va a convertir en el material más usado acá. A diferencia de la primera revolución que fue el hierro y el algodón, acá es el acero. Consecuencias. Crisis económica de 1873 en los Estados Unidos, el Gran Pánico. Empezaron a surgir las grandes crisis económicas capitalistas. Dos, el surgimiento de grandes monopolios industriales, cártel, holding, trust y el capital financiero. La burguesía se vuelve financiera. ¿Cómo así? La burguesía financiera es aquella que es dueña de bancos y a la vez dueña de fábricas. Tiene tanto capital, tanto poder que se le llama ya capital financiero, la burguesía financiera. Está la sobrepoblación y gran migración europea del siglo XIX. La sobrepoblación y la gran migración europea del siglo XIX. Y además la sobreproducción y la búsqueda de mercados coloniales, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso traerá consigo el neocolonialismo, pero ya estamos entrando a la era del imperialismo propiamente. Ok, dudas, consultas hasta el momento, por favor. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Lo máximo. Muchas gracias, mi amiguito. Vámonos entonces con esta era del imperialismo, ¿ya? Primer punto, imperialismo no tiene nada que ver con imperio. Sácate esa idea. Ahora me va a decir, profesor, Roma fue un imperio en la época de la antigua, o sea, era imperialista. No, cero, cero, cero. Solo imperialismo, concéntrate y concéntrate en el ejemplo que te voy a poner ahorita. No leas nada todavía. Mira, es el 14 de febrero y las chicas acá que tienen su enamoradito, vamos a suponer, más adelante ya, le van a querer regalarle una prenda. Ay, ¿por qué mi enamorado se pone esa casaca de viejo? ¿Por qué tiene esos gustos de viejo? Le voy a regalar mejor una casaca Tommy para que uno, no se vea guachafo y dos, se vea elegante. Ya. Entonces imagínate, para que le regales una casaca Tommy. Oh, entonces ya, pues le compras una casaca Tommy, tan caritas, ¿ah? Así es que contento el chico, ¿no? Su gracia, ya, su casaca de viejo ya la deja. Y ahora anda, ya se ve, ¿no? Ahí, le encanta. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Los chicos ya tienen uno de ustedes tiene a su enamoradita y dice, hoy 14 de febrero. Días antes le preguntaban, amor, ¿qué quieres que te regale? Ay, a mí las cosas materiales no me gustan. Yo las cosas materiales, no, no, no. Pero igual, pues no como una representación, ya que alguien quiere regalarle algo a la chica, ¿no? Sin buscar nada, solo que es la expresión del amor, ¿no? Entonces dices, bueno, ella no quiere porque en verdad es una chica muy, muy sencilla, muy, muy sencilla. Pero voy a regalarle una cadenita de plata. Te vas a una joyería, dices, ¿no? O sea, que tus ahorros a comprar una cadena de plata, una joyería a lo máximo, ya que, para que te recuerde. Y vas y le compras tu cadena de plata. Llega el 14 de febrero y se la das. Ay, amor, te dije que no me regalaras nada, pero... ¡Ay, qué hermosa! ¡Pómela! Ya, muy bien. Ahora, en el primer caso, la casaca es de algodón. En el segundo caso, la cadena es de plata. El algodón y la plata
son materias primas que muchos países poseen. Para no ir muy lejos, el Perú. En el siglo XIX, tanto el algodón como la plata, primero la plata, luego el algodón, van a empezar a ser extraídos por países como Inglaterra, Alemania o Estados Unidos también. Porque el Perú es un país que ofrece materias primas o recursos naturales, ¿ok? Pero esa plata, al llevársela, la transforman con las máquinas que ellos tienen, y nos las traen convertidas en finas cadenitas, joyerías de repente a lo Tiffany, ¿no? A lo Aldo y Co. A su madre. Y esas joyerías finas donde tú compras una cadenita y dices, oh, Dios mío, ¿no? Pero esa cadena está hecha con plata, de plata, de la plata que sacaron de una mina acá del Perú de repente. Solo que la han transformado finamente. Y esa casaquita es de algodón, pero a su madre. Tiene un trabajo, Dios mío. Un toque. Ya. Esa casaca y esa cadena ahora han regresado. O sea, era el algodón que se lo llevaron y ahora lo han traído como casaca. Y es la plata que se llevaron y ahora la han traído como cadena para ser vendida en ese lugar de donde sacaron la materia prima, que también ahora es un mercado. Eso que te acabo de explicar, donde un país poderoso se lleva materias primas, las transforma en productos y las vuelve a vender, eso es el imperialismo. El imperialismo es la dominación política y económica de una potencia o metrópoli sobre otra menos desarrollada. Y ojo, ¿por qué decimos dominación política? Porque las autoridades de ese país, caso el Perú, por ejemplo, le dan la oportunidad a los grandes países de llevarse las materias primas y que a la vez convierte esto en mercado. ¿Quién es el que en este caso tiene que hacer eso? El presidente, con aprobación del Congreso, y se establecen pautas, lineamientos para que se pueda dar ello. Entonces, en el caso de la historia del Perú, siempre está la pregunta, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? Es que en realidad no es que cuándo, siempre ha estado jodido. ¿Por qué? Porque la clase política de un país débil como el nuestro, y digo débil cuando no tenemos industria, es fácilmente manipulable, corrompible, es fácilmente manejable, porque los grandes grupos poderosos tienen, como decimos, el sartén por el mango. Hay posibilidad de que ofrezcan algunos, algunos beneficios para el país, o en todo caso al gobernante le ofrecen grandes, gran apoyo, ¿no? A nivel personal, económico, lo corrompen. Por eso siempre ha ocurrido ello, porque nos encontramos bajo el marco del imperialismo. Pero eso alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial entre estos años. Acá tenemos, por ejemplo, la caricatura del presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y su política del gran garrote aplicada a su dominio sobre el Caribe, todas las islas del Caribe. A nivel de características, nacen extensos imperios, o sea, los países imperialistas, gracias a las colonias que llegan a tener, el neocolonialismo. Ojo, el imperialismo solamente es de esta época, o sea, de la edad contemporánea. Está la exportación de grandes capitales a sus zonas de influencia. Es decir, para sacar el algodón que te explicaba en el ejemplo de la casaca Tommy o la plata de la cadenita, los grandes países no llegan o sea, sin maquinarias, pues. Llegan con maquinarias de punta, de primer nivel. Y para tener esas maquinarias está la exportación de sus grandes capitales. Y aparecen empresas multinacionales, pues, ¿no? Las grandes multinacionales. ¿Cuáles son las causas para el desarrollo de esto? A nivel económico, la sobreproducción. Los países necesitan bastante producción. Van a producir más, los grandes países imperialistas. Y a la vez búsqueda de mercados y también materias primas. A nivel, vean, político, está esta búsqueda de prestigio internacional, el control geopolítico. Vean aquí, por ejemplo, en esta caricatura de Sleeping
Sickness. Dicen, muestra a un gran hombre africano sentado dormido. Varios países europeos están reclamando partes de África, plantando banderas etiquetadas como Inglaterra, Portugal, Bélgica, Turquía, Italia, Alemania, España, Francia. Entonces, la representación de ese hombre es que la población africana es gigante en materias primas, gigante en que son personas de bien. Sin embargo, los lineamientos que establece el imperialismo mantienen el control de esos territorios. A nivel ideológico, ¿no? El nacionalismo que impulsa en esos países querer expandirse. El eurocentrismo, el hecho de sentirse superiores porque están en Europa. Y esta justificación barata que es la labor misionera y civilizadora. A nivel social, el aumento de la población se dio, lo que llevó a los países imperialistas la necesidad de darle puestos de trabajo a toda su población. Y aquí es donde se van a repartir África, en la famosa conferencia de Berlín. Principalmente acá participaron las potencias europeas con el objetivo de establecer varios criterios para la intervención colonial de África, o sea, repartirse África. Entre las principales colonias europeas tenemos aquí en la conferencia de Berlín, auspiciada por Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Miren lo que Inglaterra con la reina Victoria van a tener, Francia con Napoleón III o Alemania con Guillermo I. Vean que en el caso de esta caricatura es interesante, dice la civilización imponiéndose en China, caricatura de la revista Puck, donde se muestra el corte de la cola tradicional de los nobles chinos, ¿no? Es por lo que ya el capitalismo ha entrado a tomar control. El canciller de hierro Otto von Bismarck de Prusia, artífice, o sea, creador de la conferencia de Berlín, donde se produjo el reparto colonialista del, en este caso, continente africano. Y así termina África, pues, ¿no? Una pena, ¿no? Dividida entre todas las potencias. Ay, me está dando frío, Dios mío. Último punto. Del Cabo al Cairo, en alusión a la supuesta guerra entre la civilización y barbarie. O sea, una de las causas ideológicas, ¿cuál fue? Llevar supuestamente la civilización, ¿no? ¿Qué decían los ingleses o los alemanes, ¿no? Oh, pobrecitos, los africanos, no conocen la civilización, vamos a llevarles, porque nosotros somos buenos. No, pues lo que querían en realidad era las materias primas, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos ya el momento histórico donde después de toda esta etapa de Segunda Revolución Industrial, paz armada e imperialismo, estalla la Primera Guerra Mundial. Bien, hasta el momento, ¿hay dudas, consultas, preguntas? Hasta el momento, a ver, no sé. ¿Ok? ¿Todo claro? Todo bien. Muy bien, gracias, Manuelito. Vámonos con la... Rodrigo, perdóname, Rodrigo Manuel. Vámonos con la última parte de la clase. A ver, la Gran Guerra, como se le llamó verdaderamente, ya más adelante, cuando estalló la Segunda Guerra, por eso se le llama a esta Primera Guerra Mundial. Fue el conflicto bélico entre países industrializados e imperialistas por el control de colonias y mercados. Vean que entre los antecedentes de esta Primera Guerra está el periodo de la paz armada, un periodo que va entre 1871 a 1914, donde en primer lugar se da la formación de los bloques militares que se van a enfrentar. Empezamos por las potencias centrales o también llamada Triple Alianza. Aquí tenemos al Segundo Imperio Alemán, Alemania. Tenemos al Imperio Austrohúngaro y tenemos al Imperio de Italia. Esa es la Triple Alianza. Y después viene la famosa Triple Entente. Años después, ya para entrar al siglo XX, Francia, Gran Bretaña y Rusia se logran aliar
al ver toda la ambición que estaba desarrollando Alemania, ¿no? Años atrás. Algo interesante. En el caso de la Triple Alianza, cuando estallará la Primera Guerra Mundial, vean, Italia termina cambiándose de bando y se va a la Triple Entente. Para llenar ese vacío entra el Imperio Otomano, ya desde un año antes. Y Bulgaria también, un año después, en 1915. En el caso de la Triple Entente, algo interesante, Japón apoya a la Triple Entente en 1914. Luego Italia, que como te dije, se cambió, se cambió de bando. Y Estados Unidos entran en 1917. Antecedentes. Aparte de esta paz armada, entonces, está la formación de estos bloques militares. Listo. Las causas verdaderas de la Primera Guerra Mundial tienen que ver con la pugna entre potencias industriales e imperialistas, así como el problema de los Balcanes. Es una zona que está al sur de Europa, donde hay cualquier cantidad de pólvora. Esa zona literalmente era una zona de disputa entre los diferentes países, ¿sí? Y pues claramente eso va a traer consigo que vayan a darse grandes conflictos propiamente por buscar nuevas zonas que, pues obviamente produzcan y otorguen más pólvora. El polvorín de Europa, como lo llamaban a la zona de los Balcanes, ya de por sí era una zona brutal entre todas las potencias, ¿no? Todo el mundo quería eso. Por ejemplo, ¿no? Alemania obtuvo muy buen territorio de esa zona cuando le quitó a Francia las provincias de Alsacia y Lorena. Eh, otros países que tenían control de los Balcanes eran Austria-Hungría. Vean que Inglaterra, que era del otro bando de la Triple Entente, al no tener posibilidad de acceder a la zona de los Balcanes y tener pólvora, Inglaterra fue la que impulsó la guerra con Chile, pues. Dice, ¿qué, profe? ¿What? ¿Se fue de HU a HP? Claro, acá en el Perú, Chile va a ser financiado por Inglaterra para poder expandirse hacia el norte, o sea, hacia nuestro territorio, y tomar las salitreras de Tarapacá. Tú dirás, profe, ¿qué tiene que ver el salitre con la pólvora? Es que el salitre, si lo mezclas con carbón y si lo mezclas con azufre, obtienes pólvora. Y los ingleses tenían el azufre y tenían el carbón, pero no el salitre. Entonces así se hace la pólvora y hacer más municiones. Por eso se impulsa la guerra con Chile. No creas que la guerra con Chile fue porque ya Chile quiso expandirse y ya. No, fue Inglaterra que estaba detrás de Chile. Y en pocas palabras, el Perú no se enfrentó a Chile, se enfrentó a Inglaterra. Estaba entonces la exaltación nacionalista. Dios mío, porque yo creo en ti. Vamos, vamos. Pero ¿por qué tanta exaltación? Esa ideología, cuando la llevas a un nivel del fundamentalismo, se genera, ¿sabes qué? Lamentablemente se genera toda una serie de furor entre los grupos de la población. El nacionalismo exacerbado, también conocido como chauvinismo. Chauvinismo, ¿ya? Bien. Chicas y chicos, el pretexto. Recordemos que el pretexto tiene que ver con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Profesor, ¿quién era? ¿Quién era el archiduque Francisco Fernando? Él era heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro. El heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro llegó a literalmente a ser asesinado en una visita que tuvo en Bosnia, en la capital de Sarajevo, en Bosnia, en el 28 de junio de 1914. ¿Y por qué? ¿Por qué lo mataron? Simple. La organización terrorista conocida como Mano Negra nace en Serbia. Profesor, ¿dónde queda Serbia? Al costado de Bosnia. Y los serbios desde el año 1908 vienen reclamándole a Austria-Hungría el por qué ha anexado Bosnia.
Austria-Hungría no solamente se había llevado, había anexado Bosnia, sino también una provincia que es al costado, que se llama Herzegovina. Y la mayoría de población que vivía en ese lugar era gente, ¿qué cosa? Eran serbios. La mayoría de gente que estaba en Bosnia eran serbios. Serbia desde hace mucho tiempo reclamaba que Bosnia y Herzegovina eran suyos. Entonces el Imperio Austrohúngaro se los llevó. 6 años después, como venganza, cuando se está dando la visita del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, él era el sobrino del emperador Francisco, y no fue solo, fue con su esposa María Chotek, y fue a Bosnia como para hacer una especie de visita política y de generar más apoyo a la población y tranquilizarlos, que no pasaba nada, que la anexión no era con ningún fin de ambición, ¿no? Que tanto Bosnia como Herzegovina iban a tener autonomía e independencia constitucional, etcétera. Pero la venganza de los serbios se va a concretar cuando la agrupación Mano Negra, con uno de sus integrantes, ¿no? Gavrilo Princip, un jovencito de 17 años, un cachimbo. Dicen pues, ¿no? Que cuando se estaba dando el avance del carro del archiduque, cuando se detiene el carro por un semáforo, sale el jovencito, saca su revólver y ¡pum! ¡Piu, piu, 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 piu! Y los mata a la pareja real, tanto al archiduque como a la duquesa. Eso va a ser tomado como pretexto para que ya empiece la Primera Guerra Mundial. Entre los diferentes países que conforman la Triple Alianza y la Triple Entente se empiezan a declarar la guerra, uno y otro y otro y otro, y así las declaraciones fueron casi por 3 semanas, hasta que empezaron las acciones que ya representan la Primera Guerra Mundial. La primera parte se conoce como la Guerra de Movimientos o movimientos iniciales. La Primera Guerra Mundial solo en su proceso va a tener 3 etapas. ¿Qué etapas? Primero, movimientos iniciales, luego la guerra de posiciones y por último, movimientos finales. Nada más, ¿ya? A ver, movimientos iniciales. Aquí se aplica la famosa operación eh, de los alemanes por atacar dos zonas importantes, ¿sí? Esta operación del general von Stauffen consistía en que Alemania, era que estaba tan poderosa, armada hasta los dientes, ¿ah? Pudiera invadir Francia, pero primero entrando por Bélgica. Y luego y también a la par, al mismo tiempo, iniciar una guerra contra el Imperio Ruso del zar Nicolás II de la dinastía Romanov. Así que Alemania invadió Bélgica y luego Francia, pero termina perdiendo contra los franceses en la primera batalla de Marne. Ahora, ¿por qué Francia le ganó a Alemania si Francia era débil? Era débil. Es simple, porque Alemania cuando entró a Bélgica, los belgas hicieron una resistencia de 8 días. Y eso le dio tiempo a los franceses para ir hasta la frontera con Bélgica en el norte y hacer una buena campaña militar. Entonces, los franceses ganaron de chiripa, ¿no? De milagro. Mientras eso ocurría, en el frente oriental, Alemania les daba como a hijos a los rusos. Venció a Rusia en el combate de lagos masurianos y en la batalla de Tannenberg. De esa manera impulsó, más adelante ya los rusos reclamarían todas estas derrotas que complicaron la situación económica y social del pueblo ruso y ya se daría la revolución rusa, ¿no? Eso va a terminar impulsando la revolución rusa, ¿no? Soviética. Muy bien, aquí están los soldados australianos en el saliente de Ypres. Esta es una de las batallas más terribles, chicas, chicos. Se van a usar gases tóxicos, armas químicas, como el gas mostaza. Olías el gas mostaza y vomitabas tu pulmón. Así de simple. Para eso los alemanes habían ideado unas máscaras que tenían filtros para poder seguir respirando normal sin necesidad de, estando en esos campos, de oler, pues, ¿no? Ningún tipo de gas tóxico. Y aquí vemos a dos soldados británicos con máscaras antigas, ahí está, luego las diseñaron, también los ingleses, y una ametralladora Vickers
en la batalla de Somme, que se dio a orillas del río Somme, en el norte de Francia, en 1916. A decir verdad, la batalla más sangrienta, ¿no? Dicen que murieron entre 3 a 4 millones de personas. Ahora, mientras Francia, como te decía, le ha ganado la primera batalla de Marne a Alemania, sabe que Alemania se va a recuperar al toque. Entonces, Alemania se va a recuperar rápido. Entonces, los franceses, muy astutos, empiezan a construir una trinchera. Profe, ¿qué es una trinchera? Es un hueco en la tierra de 3 metros o 4 metros de profundidad para que se puedan ocultar ahí los soldados franceses y pues tener mejor ángulo de puntería en esas trincheras y así atacar a los soldados alemanes que eran superiores en número. Cuando empezó esta trinchera a construirse, Francia hace su primera trinchera y detrás hace una segunda y detrás una tercera. Y ahí nomás Alemania decide también, para no perder, inicia la construcción de otra trinchera, pero frente a Francia. ¿Cuánto de distancia había entre trinchera y trinchera? En algunos lugares 70 metros, en otros 100, en otros un poco más, 150. O sea, estaban cerquita. Por eso los soldados de cada trinchera tendrían que hacer literalmente una guardia de 30 días y luego ser relevados para que entren otros por 30 días y así por 30 días. Me dices, Isaac, profe, ¿qué tanta influencia tuvo Rasputín en el zarismo ruso durante este periodo de guerra? Estaba desconectado Rasputín con la pareja real de la guerra. En verdad no tuvo Rasputín más que seguir incentivando el absolutismo soviético, ruso, de los Romanov, lo que a la larga conllevaría pues a un estallido de una revolución por la miseria de la población rusa. Pero hay algo importante. Rasputín ya para esa época eh, estaba siendo depuesto del poder. Me dices que habías escuchado que él controló parte del Estado. No, lo que pasa es de que Rasputín tuvo mucha influencia sobre la pareja real y algunos creían que se había vuelto como el consejero número uno del zar, ¿no? Podría ser probable, ¿no? Pero que de ahí maneje el Estado, sí, pues por eso lo asesinaron. Unos grupos de oposición terminaron asesinándolo. Entonces, sí es cierto, ¿no? Podríamos decir que no llegó del todo a tomar decisiones ya que fue barrido del poder, ¿no? Ahora, la guerra de trincheras empezó a finales de 1914. Ya para 1915 están formadas las trincheras. De nada, Isaac. Y esta guerra de trincheras, como ya había empezado a finales del 1914, empezó pues a celebrarse la famosa Navidad de 1914. Esa Navidad fue porque los soldados de ambos bandos estarían dispuestos un tanto a congraciarse con el enemigo, ¿no? Dicen que soldados alemanes con franceses y británicos hicieron la paz sin la autorización de los altos mandos, ¿no? Pueden ver la tregua de Navidad, como se le conoció a esto, ahí es un videíto en el canal, en Alpha History, en YouTube, ya sabes, ahí lo puedes chequear, ese es un short que hice, ¿ya? Vean, las hostilidades se reanudaron a los días nada más. La tregua duró del 25 hasta el 26, 27 y ahí todo se reanudó. Y los que estuvieron haciendo la tregua, muchos fueron relevados del mando y considerados traidores a la patria y por eso también fueron fusilados. Con respecto a la guerra de trincheras, fue la etapa de la guerra de desgaste, también conocida, ¿no? Una guerra fuerte, terrible, chicos, de verdad, fuerte, fuerte. La batalla de Verdún se desarrolló entre esos años de la guerra de trincheras en Francia. Fue verdaderamente una masacre. Aquí es donde Alemania llegó pues a tomar posesión de algunos territorios y en la batalla de Somme, que se dio paralela a esta, Francia e Inglaterra no pudieron derrotar a Alemania, ¿no? Así es que fueron dos batallas sangrientas, murieron muchos, muchos soldados. En la de Verdún algunos dicen 1,5 millones. Y en la de Somme, algunos dicen entre 3 a 4 millones de personas. O sea que entre las dos batallas hubieron casi 4 millones o un poco más de muertos. En el frente marítimo, dentro de esta guerra de posiciones, ¿no? Que es la segunda parte, Alemania inició una guerra submarina. Recuerden que el submarino
es uno de los grandes inventos de la segunda revolución industrial. El inventor, el ingeniero Whitehead, creó, por ejemplo, los torpedos, ¿no? Que eran bombas que van bajo el agua. Está el ingreso de los United States of America. Estados Unidos entró porque en 1915 un barco británico con 1.500 soldados o marines norteamericanos fue hundido. Dicho barco se le conoce como Lusitania y a dicho incidente el hundimiento de Lusitania. Sin embargo, recién es 2 años después que Estados Unidos ingresa a la guerra cuando interceptó una comunicación que Alemania le enviaba a México, conocida como el telegrama de Zimmermann. En dicha comunicación, los alemanes le proponían a México que inicie una guerra contra Estados Unidos para desestabilizarlo, y esa guerra, lógicamente, sería financiada por Alemania. Así es que Estados Unidos entró apoyando a los aliados, y ahí entramos ya a la etapa de guerra de movimientos finales. Es la guerra donde ya todo está acabando y justo Rusia se está retirando mediante la firma del Tratado Brest-Litov, donde Lenin, su líder máximo ya en la época de la Revolución Rusa, está pues proponiendo que esta guerra es una guerra capitalista y que Rusia no tiene nada que hacer en una guerra capitalista, ya que allá se va a instaurar el socialismo. Así Estados Unidos compensó la salida de Rusia y favoreció a los aliados, dándose en el frente occidental, en esta última parte, la derrota final de Alemania en la segunda batalla de Marne, o como diríamos nosotros, en el Avengers Endgame. Así es que el Thanos alemán fue derrotado. El armisticio de Compiègne significa el desarme de los alemanes en este tren llamado Compiègne, donde Alemania se rinde. Se firma el Tratado de Versalles, finalmente en 1919, donde Alemania es responsable de la guerra, perdió sus colonias, entregó incluso parte de su territorio, entregó territorios a países vecinos y debió pagar una indemnización, la reducción de sus fuerzas militares a 100.000 efectivos. Y producto de ello nacen movimientos nacionalistas como el movimiento nazi. Consecuencias: 20 millones de muertos. Se desintegran imperios como el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Nacen nuevos países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, etcétera. Y se crea la Sociedad de Naciones para evitar una futura guerra, que lógicamente no se va a impedir. Aquí tras la batalla, traumado quedó ese soldado. Miren aquí la representación de la firma del armisticio de Compiègne en el vagón de tren, la rendición de Alemania. Miren esto, los términos de Versalles son equivalentes a enviar a Alemania a la guillotina. Lo máximo. Y por último, enterrando a los muertos, ¿no? Cuando el cañón se detiene, hay palas en la tierra. Terrible, ¿no? Y esta parte final, vean, es la línea de tiempo donde resumimos todo lo que hemos hecho el día de hoy. Ándale, por favor, dándole un screenshot para darte las claves ya por fin de esta clase, porque ya la estamos finalizando, ¿ya? Vamos ahí, por favor, tómale un screenshot rápidamente. Vamos. Listo. Vámonos con las claves de esta semana. Anótalo, por favor. Anota las claves de esta semana, por favor. Anótalo, anótalo. Las claves son las siguientes. Primera pregunta. Perdón, perdón. Ahora sí, perdón, perdón. Ya, ahora sí. Primera pregunta, chicas y chicos. La clave sale enanito. 1E. 2. La clave sale C de corazón. 3. 3. La clave sale D de dinosaurio. En la 4 no hay clave. Por favor, anoten la clave. Tienen que corregir esto. En la 4 tendría que ser las causas económicas. Irían con 4, iría con la necesidad de nuevos mercados. 4C.
Perdón, estoy hablando 4C, económicas, 1C, 1C, ideológicas, visión eurocéntrica, 2D, la 3 políticas, la búsqueda del prestigio internacional, la 3 entonces B, y la 4 demográficas, la sobrepoblación y emigración europea, en este caso 4A. Así sería la clave, ¿ok? Otra vez, 1C, 2D, 3 beso y 4 avión. Y la última pregunta, la clave sale D de dinosaurio. D de dinosaurio. Chicas y chicos, ha sido todo por hoy. Dios me los bendiga. Cuídense bastante. Y ahí está el canal. Pueden ver algunos videitos ahí que estoy subiendo semana a semana, ya saben. Alpha History. Somos 34 suscriptores. La meta es llegar a 35. Chao, chao. Cuídense bastante. Nos vemos. Hasta luego, profe. Cuídense Chao, profe. bastante. Un abrazo. Thank you. Gracias, Rodri. Un abrazo. Nos vemos, Madeleine.